Buenos días, bienvenidos al tercer webinar de Aprenda a Financiarte. Como podéis ver en la pantalla, hoy va a tratar sobre pedir financiación al banco. Vamos a intentar detallar al máximo los principales productos de financiación que existen a la hora de hacer una solicitud. Como dice el título del webinar, como ya os acabo de decir, vamos a intentar hacer más fácil esa decisión de poder ir al banco a pedir financiación. Damos por hecho que todos tenéis un buen proyecto y con este webinar lo que pretendemos es ayudaros a elegir el producto más indicado para vuestro proyecto, ya que sabiendo cuál es el más adecuado nos va a permitir que el banco no sea el que decida cuál es el producto que tiene que colocarnos, ¿no? Porque sabéis que todos los bancos al final tienen unos objetivos comerciales todos los meses y pues unas veces tienen que potenciar el confirming, otras el préstamo, otras el crédito. Bueno, pues tenemos que ser nosotros los que decidamos cuál es el que más nos interesa. Y además nos apoyaremos en las herramientas de aprendafinanciarte.com, de la que espero que la mayoría estéis registrados y si no os invito a que lo hagáis, con el dossier de financiación en particular, con el que seguramente no fallemos a la hora de financiarnos. El webinar tiene tres partes: una presentación de los principales productos de financiación bancaria, seguida de cuál es la mejor forma para elegir ese producto bancario, ¿vale? Aprovecharemos la plataforma Aprenda a Financiarte para buscarlo, alguno de vosotros quizás ya lo haya hecho. Y después, cuál es la mejor forma de prepararse para solicitar financiación a una entidad financiera. Os contaré un poquito, por la experiencia que yo tengo, cuáles son las pautas que se deben seguir a la hora de ir a pedir financiación y cómo tenemos que prepararnos, ¿no? Y finalmente un tiempo para las dudas que tengáis. El espacio para preguntar lo tenéis abierto durante toda la presentación, podéis ir haciendo las preguntas, pero las reservaremos para contestar al final. Si no entraran en este momento del webinar, os contaré también dónde podéis hacerlas a través de la plataforma Aprenda a Financiarte para contestaroslas en las siguientes 24 horas, ¿vale? Y sin problemas podéis ir enviando cualquier cosa que se os ocurra, ¿no?, durante el día de hoy. De esta presentación prepararemos después una guía específica y cuando la tengamos terminada os enviaremos un link para su descarga. ¿Vale? Os recordamos, como os he dicho al principio, que este webinar forma parte del programa Aprenda a Financiarte, que es un programa gratuito para las regiones de Andalucía, Galicia, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias y Aragón, con el apoyo de todas las cámaras de comercio de estos territorios. Si os parece, esperamos 30 segundos para que se incorpore un poco más de gente y comenzamos. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar. Aquí podéis ver la primera pantalla, ¿quieres pedir financiación al banco? Yo os decía en esta portada del PowerPoint que esperéis para que primero que nada analicemos cuáles son los distintos productos financieros que existen en las entidades bancarias y así poder decidir cuál es el mejor. Como sabéis, existen distintos productos, unos para inversión y otros para liquidez. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los más importantes y sepamos decidir cuáles son los que nos corresponden para el proyecto que queramos llevar a cabo. Estas son las etapas de la estructura del webinar que os he comentado antes, principales productos bancarios. Aquí podéis ver que vamos a comparar el préstamo y el crédito, el leasing contra el renting, factoring y confirming y por último os hablaré del descuento comercial. En segundo lugar es cómo busco el producto adecuado, os enseñamos cómo hacerlo a través de Aprenda a Financiarte y por último cómo realizar esa negociación bancaria una vez tengamos decidido cuál es el producto más indicado para el proyecto que ya tenemos pensado que vamos a hacer, ¿vale? Que es el dossier de financiación. Vale, en primer lugar, vamos a hablar de cuáles son los principales productos bancarios. Estos se llaman productos bancarios de activo, ¿vale? Cuando es un banco el que te deja el dinero, se llama producto bancario de activo. Aquí lo tenéis muy bien explicado, yo os resumo un poquitín esta pantalla. Si conocéis un poquito cómo funciona la contabilidad en una empresa, todos los bienes y derechos que tiene forman parte de su activo, mientras que todas las obligaciones que tiene, como pagos a proveedores o pagos a entidades financieras, es su pasivo. Bueno, pues para un banco todo el activo es todos esos derechos que tiene que le deben sus clientes. Es decir, cuando un banco presta dinero, ese dinero que tú le debes forma parte de su activo,
¿vale? Mientras que a ti, en el tuyo, formará parte de tu pasivo porque eres tú quien le debes ese dinero. ¿Vale? Por eso, cuando vayáis a una entidad financiera, a lo mejor, o quizás veáis una noticia y hablen de productos de activo dentro de una entidad financiera, pues se refiere a esto, ¿no? A todos los productos de financiación que existen. Por el contrario, cuando sean productos de inversión, como puedan ser plazos fijos, fondos de inversión, etcétera, formará parte del pasivo del banco porque eres tú quien le dejas el dinero en su entidad, una cuenta corriente, por ejemplo, y ese dinero te lo debe a ti y forma parte del pasivo. Bueno, pues una vez tenemos hecha esta distinción entre los productos de activo y de pasivo, vamos a empezar a ver, primero que nada, que conozcamos lo que es la CIRBE. Supongo que alguno de vosotros se ha ido a pedir financiación ya en algún momento. Lo primero que te ha hecho la entidad financiera es decir que tiene que solicitar tu CIRBE. ¿Qué es tu CIRBE? Bueno, las iniciales, lo veis ahí, que es la Central de Información de Riesgos del Banco de España, pues no es más que una base de datos alimentada por todas las entidades financieras que tienen licencia para trabajar en España como entidad financiera. Por ejemplo, Cofidis, Cetelem y todas estas no participan, pero todas las demás que sí que entran en este catálogo de entidades financieras que trabajan en España a través del Banco de España, tienen que informar en esta base de datos de todo el dinero que prestan, ¿Vale? Entonces, en este caso, se forma una gran base de datos a la que puede recurrir cualquier entidad financiera. ¿Vale? Si nosotros no tenemos riesgo con esa entidad financiera a la que le vamos a pedir financiación, él no tiene acceso si no le autorizamos a solicitarla. ¿Vale? Entonces nos dará un papelito en el que pondrá nuestro NIF y pondrá nuestro nombre o pondrá nuestro CIF y el nombre de la empresa y firmaremos y autorizaremos esa solicitud. ¿Vale? Como podéis ver ahí, la obligación es total, ¿no? Estas entidades financieras están obligadas a hacerlo. ¿Cómo es la CIRBE? Bueno, pues en esta pantalla podéis ver cómo es una CIRBE. Este folio sigue hacia abajo, ¿vale? Porque la CIRBE en este caso es muy cortita, la de esta persona, pero en una empresa con gran movimiento y con bastante facturación puede ser bastante larga, ¿no? Puede tener una hoja, 2 hojas, 3 hojas, puede tener bastante información. En este caso, si veis aquí, os señalo con el ratón, bueno, aquí pone Banco de España, Información Financiera y Central de Riesgos. El informe te diría aquí quién es el titular de estos datos, la razón social, apellidos, etcétera. Y cuando te empieza a hablar ya de los detalles de los riesgos, por cada línea te va agrupando todos los riesgos que son iguales. ¿A qué se refiere con riesgos que son iguales? Bueno, pues por ejemplo, en esta única línea que aparece aquí, porque lo de abajo es un total, podemos ver que hay una persona que debe 117.000 euros a una entidad financiera o a 4, porque si esta operación que tiene, que podéis ver a la izquierda, que es de financiación a largo plazo y con garantía real quiere decir que tiene una hipoteca o tiene una pignoración, todas las operaciones que tenga con las distintas entidades financieras vendrán en esta línea. Es decir, yo puedo tener con el BBVA 50.000, con el Santander 60.000 y con la Caixa 7.000. Bueno, pues sumarían 117.000 euros. ¿Qué es lo que nos indica, por ejemplo, esta línea? Yo no conozco esto, lo bajé de internet. Bueno, pues esto tiene toda la pinta de ser un particular o de una empresa pequeña que tiene una financiación de hipoteca, ¿vale? Sobre un inmueble de 117.000 euros pendientes, que puede ser que empezara en 300.000 o en 120.000 o en 500.000. Hoy solamente debe 117.000 euros, es el riesgo que tiene con el conjunto de entidades. Es financiación a largo plazo, como hemos comentado antes, por lo tanto es una hipoteca y con garantía real es una hipoteca. ¿Vale? Pues eso es lo que nos quiere decir la CIRBE. ¿Qué le pasa a las entidades financieras? Que normalmente esta CIRBE necesitan que lo traduzcamos cuando es un poquito más compleja, es decir, se aparecen aquí 3 o 4 líneas o tenemos deudas del mismo tipo, por ejemplo, 3 pólizas de crédito con entidades financieras distintas. Ellos necesitan saber de qué importes son y con qué entidades financieras las tenemos. ¿Vale? Entonces, en ese caso, hay que pasarlo a lo que denominamos el pool bancario. ¿Vale? Entonces, el pool bancario no es más que el desglose de toda la información que aparece en la CIRBE del Banco de España. ¿Vale? Es importante. Si tenemos una empresa que está trabajando tiempo y tiene riesgo, te van a pedir el detalle del pool bancario. ¿Vale? Si es un poquito complejo, que tiene 4 o 5 operaciones, nos lo pedirán. ¿Vale? Todas las operaciones que vamos a ver después, excepto el renting, aparecen en la CIRBE. Como os he comentado antes, los principales productos bancarios de activo que he querido hoy explicaros, luego los puede haber un poquito más complejos o, por ejemplo, en el primer caso, préstamos y pólizas de crédito. Bueno, pues hay pólizas de crédito normales, pólizas de crédito que son para exportación, para importación, etcétera, ¿no? Todo tiene ese apellido, como si dijéramos, pero principalmente es lo que os voy a explicar, ¿no? El leasing contra el renting, factoring y confirming y el descuento comercial. Préstamo y póliza de crédito.
Vale, el préstamo yo creo que es uno de los más conocidos por todos nosotros. Lo que haces es solicitar una operación de un importe determinado, pongamos por ejemplo 20.000 euros, y lo que hace la entidad financiera cuando nos lo aprueba es hacernos una aportación en la cuenta corriente en la que trabajemos de 20.000 euros. Lo que hace es que nosotros disponemos por completo de la cantidad solicitada, de esos 20.000 euros. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues que ese préstamo se va a devolver mediante cuotas, pueden ser cuotas mensuales, cuotas trimestrales, cuotas semestrales, cuotas anuales o cuota al vencimiento. Antiguamente sí que existían, ahora no suelen existir. Tú puedes pedir un préstamo a un año y decir, no pago nada hasta que llegue el vencimiento, hasta el último día, ¿no? Y ese día te pago los intereses y te pago el capital. No suele suceder ahora, pero bueno, podría ser viable, ¿no? El que lo pudieran hacer. Y lo que hacemos es pagar tipo de interés sobre la cantidad total que se ha solicitado, sobre esos 20.000 euros, independientemente de que la cuenta la tengamos con 18.000 euros durante medio año, porque no nos hemos gastado esa cantidad que habíamos pedido al principio. Bueno, pues pagaremos sobre los 20.000, aunque nos hayamos gastado solamente 2.000. ¿Vale? Eso es importante. Es importante sobre todo por la diferencia que existe con una póliza de crédito. ¿Vale? En cambio, una póliza de crédito es una cantidad de dinero que nosotros pedimos, por ejemplo, otra vez esos 20.000 euros, en el que lo que hace el banco es crear una cuenta exclusiva para esa póliza de crédito en la que nos pone un límite de 20.000 y nosotros disponemos según nuestras necesidades. Por ejemplo, tengo que pagar a un proveedor 1.000 euros, bueno, pues quito 1.000 euros, te quedarán 19.000 euros. La semana que viene cobro 500 euros, la puedo depositar en la póliza de crédito y solamente habré dispuesto 19.500. ¿Vale? ¿Por qué es importante eso? Porque la póliza de crédito solamente pagas intereses por la cantidad dispuesta. Suele haber una comisión por la cantidad no dispuesta, porque la entidad financiera al final no quiere tener ahí 20.000 euros inmovilizados para ti sin que tú no le pagues nada porque no la estás utilizando, pero cabe esa posibilidad. Y es muy bajita, la comisión puede ser de un 1% anual, que te cobran en 0,25 trimestralmente, etcétera. ¿Vale? Pero lo importante de la póliza de crédito es esa. ¿Cuál es la diferencia entre el préstamo y el crédito? Pues, bueno, pues que el préstamo, como puede ser a largo plazo, puede ser a 5 años, puede ser a 15 años, puede ser a 20 años, y la póliza de crédito suele ser por año, ¿vale? La diferencia está en que el préstamo lo que es más adecuado es para pedir algo para inversión. ¿Qué es para inversión? Por ejemplo, para comprar una máquina, para comprar un elemento de transporte, para comprar un ordenador, etcétera, ¿no? Para comprar un inmueble. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es adecuar el préstamo a la vida útil que tenga ese bien, ¿no? Que vayamos a comprar. Por ejemplo, un ordenador, pues bueno, no es conveniente pedir un préstamo a más de 4 años porque dentro de 4 años el ordenador no sirve para nada. O un coche, pues no es conveniente pedirlo a más de 5 años, 6 años, porque no tiene sentido seguir pagando un préstamo de un coche que seguramente ya no tenga sentido para ti. ¿Vale? Esa es la diferencia. Y el crédito lo que hacemos es utilizarlo para circulante. ¿Qué quiere decir para circulante? Bueno, pues porque yo lo que hago es pagar antes a proveedores que cobrar de clientes. Bueno, pues déjame 10.000 euros, que yo voy a pagar 5.000 euros a mi proveedor, pero el mes que viene estaré cobrando de mi cliente y taparé esos 5.000 que ya he utilizado con la cantidad cobrada por el cliente, cobrada del cliente. Bueno, pues y con la póliza de crédito voy jugando durante el año con eso, ¿no? Con los cobros y los pagos, ¿vale? Y para eso sirve para el circulante, ¿no? Que es para tesorería. El préstamo al vencimiento se cancela la operación, mientras que en el crédito sí que podría ser posible renovarlo incluso aunque tuvieras parte dispuesta. Es decir, si has pedido 10.000 euros y has dispuesto 3.000, podrías renovarlo al final del año. ¿Vale? Por eso es importante que sepamos esa diferenciación. Nunca compréis con una póliza de crédito un coche, porque va a acabarse al año la póliza de crédito y el coche seguirá funcionando. A no ser que tengas la capacidad de en un año haber pagado el coche, no es conveniente pedir ese tipo de financiación. Aquí podéis ver las principales características comparadas unas con otras. Plan de amortización establecido, el otro es flexible, con cuotas, sin cuotas, con comisión de cancelación en el préstamo, sin comisión de cancelación parcial del crédito, porque lo que haces es taparla hasta que vence. Y el día que vence le dices, oye, no la quiero renovar y arreglado. Había pedido 10.000, no he dispuesto de nada, pues ahí la tienes y la cancelas y ya está. Tipo de interés sobre el capital concedido y el crédito solamente sobre el capital dispuesto. Segunda parte, leasing y renting. ¿Vale? Esto es importante, el renting es un poquito más novedoso, lo conoceréis muchísimos de vosotros y el leasing se está poniendo bastante de moda. ¿Vale? El leasing, ¿qué es el leasing? Es un alquiler con opción de compra. ¿Vale? Como podéis ver ahí, el bien no pasa al activo de la empresa mientras no ejercites esa opción de compra que tienes siempre incluida en la última cuota. Es decir, si tú haces un leasing a 5 años, tienes 60 cuotas mensuales, bueno, pues la última cuota en un leasing se considera que es la opción de compra. Si la pagas, el bien pasa a ser tuyo y si no, se lo queda la entidad
que te ha realizado el leasing, que suele ser una entidad financiera. Aunque también existen entidades que no son entidades financieras y te facilitan leasing. ¿Qué habrás hecho si no la compras? Bueno, pues has pagado el alquiler. Esto está dirigido más a clientes autónomos y que empresarios por las ventajas fiscales que tiene. ¿Y para qué utilizaríamos un leasing? Pues, por ejemplo, puede ser para comprar un inmueble o para comprar una máquina. ¿Qué sucede si tú compras una máquina con un préstamo? Bueno, pues si tú imaginaros que la máquina os cuesta 100.000 euros, por redondear, tú pagarás la máquina de 100.000 euros más el IVA, que es el 21%. Normalmente las entidades financieras no te financian ese IVA del 21%, que serían 21.000 euros, ¿vale? Pues en este caso ellos te dejan 100.000 euros que vas pagando en cuotas mensuales durante 10 años, por ejemplo, pero el IVA lo pagas de golpe. ¿Qué sucede con el leasing? Que no es así. Aquí dices, oye, BBVA, quiero comprar esta máquina mediante un leasing a través vuestro. Bueno, pues dice, vale, te apruebo la operación. Lo que va a hacer la entidad financiera es comprar ella la máquina y lo pone a tu disposición a través de una cuota de alquiler. ¿Vale? Entonces, esos 100.000 euros los traduce en cuotas mensuales de 7 años, puede ser lo máximo que te puedan dar por una máquina, ¿vale? Lo siguiente ya sería leasing inmobiliario, ¿vale? Pero hasta 7 años es factible que te den la operación y te van cobrando todos los meses una cuota que a su vez lleva el IVA, ¿vale? Con lo que tú no pagas el IVA al principio, que te puede suponer un golpe importante dentro de tu tesorería, sobre todo porque igual no vendes tanto como para poder compensarlo con el coste que ha tenido la adquisición de la maquinaria, y vas pagándolo mensualmente. Al final del todo pagas la última cuota en el 7º año, la cuota 84, y si la pagas pasa a ser tuyo el bien y forma parte de tu inmovilizado y la máquina es tuya. ¿Que no la quieres? Bueno, pues no se la pagas al banco y es del banco. ¿Vale? Es importante por el tema del IVA. ¿Vale? Aquí veis sobre qué se puede hacer leasing, como os decía, maquinarias, material informático, equipamiento, automóviles, inmuebles, etcétera. Las principales ventajas son las que os he comentado. Todo esto por eso os lo pasaremos luego a una guía para que lo tengáis más accesible, pero estas serán las principales ventajas que tiene. ¿Vale? El IVA soportado, ¿ves? Son deducibles mensualmente, etcétera, etcétera. El renting. ¿Qué es el renting? Bueno, pues es prácticamente lo mismo que el leasing, perdón, solamente que aquí no tiene opción de compra, ¿vale? Aquí el renting que más conocemos todos es el de los vehículos, ¿no? Oye, pues mira, quiero un coche de empresa, pues voy a hacer un renting de un coche. Bueno, el renting, ¿a cuánto tiempo lo hago? Bueno, pues el coche normalmente tiene una vida de 4 o 5 años, así si le meto muchos kilómetros. Bueno, pues hago un renting a 4 años. Lo que hace el renting es, si quieres, decirte que al final del renting el coche vale 15.000 euros, que si quieres lo compres, ¿vale? Pero lo compras fuera de la operación de renting. ¿Que no lo quieres? Pues tú puedes hacer un renting sobre otro vehículo y ya se encargará la empresa de renting de ese vehículo que tú tenías estos primeros 4 años de venderlo en el mercado secundario, de segunda mano, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿el renting en qué consiste? Bueno, pues simplemente es en pagar unas cuotas mensuales que llevan IVA y lo que incluye esa cuota, lógicamente no sería como un leasing, es superior al leasing porque te incluye reparaciones, sustituciones de piezas, desgastes, asistencia jurídica, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, prácticamente no tienes que preocuparte absolutamente de nada del coche, porque de hecho el coche no es tuyo, el coche simplemente lo tienes alquilado, ¿no? Es como si alquilaras un coche en Eurocar para ir un fin de semana a cualquier sitio. Bueno, pues aquí prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero lo tienes contratado por 4 años o por 5 o por los que hayas pactado con ellos. No tienes que realizar desembolsos iniciales, sino más que nada primera cuota, segunda cuota, tercera cuota, etcétera. ¿Vale? Esto también se puede hacer sobre máquinas, ¿eh? El factoring y el confirming. Vale, aquí ya empezamos con figuras de financiación un poquito más complejas para el que no esté habituado a trabajar con las entidades financieras. Estos son dos productos de liquidez, ¿vale? Igual que estaba antes la póliza de crédito, bueno, pues aquí tenemos dos figuras que también nos sirven para operaciones de liquidez. ¿Qué es el factoring? Bueno, el factoring principalmente, para que lo tengamos claro, comparado contra el confirming, es que el factoring sirve para los cobros de clientes, mientras que el confirming sirve para los pagos a proveedores. El factoring lo que realizas es, hay una empresa, ahora veremos un gráfico que he preparado en el que se entiende bastante bien, una empresa que es la que cede las facturas, que se llama Factor, ¿vale? Que cede esas facturas a una compañía de factoring para que se ocupe de la gestión del cobro. Aparte puede haber una serie de servicios más, como puede ser el cobro anticipado de las facturas. Es decir, yo, Tono Mestre, puedo tener una factura que me tiene que pagar Pepito Pérez, cojo la factura, se la doy al Santander y le digo, oye, encárgate Santander Factoring, ocúpate por favor de este cobro. Puedo decirle que me la anticipe o simplemente que se preocupe del cobro.
bueno, pues claro, se preocupa del cobro, ya me dará a mí todo menos una comisión que se queda, y si me anticipa el cobro, pues me dará con un descuento de un tipo de interés. En el factoring, como os he comentado, tenemos el cedente, que es la empresa que contrata los servicios de factoring, ¿vale? En este caso sería yo, por ejemplo, que es el que tengo un cliente que me tiene que pagar, yo cojo esa factura que voy a cederle a la empresa de factoring, que es el factor. Ese factor, compañía de factoring, adquiere las facturas asumiendo su gestión de cobro, en el caso de que me lo adelanten, ¿vale? Y por lo tanto me financian. Y la mayoría de las entidades de créditos, os lo he puesto aquí como mención, que es importante, tienen segmentos especializados en este servicio, ¿no? En el factoring. Y luego están los clientes, que es la empresa que tiene que pagar al cedente, ¿no? En este caso yo, que soy el cedente, tengo un cliente que me tiene que pagar. Yo creo que aquí os queda bastante claro, ¿no? Aquí tenemos el cliente, aquí en este caso estamos hablando del cliente de la empresa de factoring. Por ejemplo, imaginaros, esto normalmente el factoring lo suelen utilizar empresas bastante grandes, aunque se está rebajando mucho el nivel y se está llevando ya por empresas un poquito más pequeñas, ¿no? Desde luego no empresas que cobren 1.000 euros en una factura, pero sí empresas que pueden estar cobrando 20 o 30.000 euros por una factura, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, aquí, pues Iberdrola, ¿vale? Iberdrola es el cliente. ¿Qué le sucede a Iberdrola? Que, por ejemplo, FCC le ha hecho unas obras dentro de canalización de algo que tiene que hacer Iberdrola. Bueno, pues, no, perdón, tiene un cliente que es FCC que tiene la luz instalada de Iberdrola, ¿vale? Pues, ¿qué hace Iberdrola? Le dice, oye, mira, yo tengo de FCC una factura por 1 millón de euros de este trimestre que me tiene que pagar de todo lo que ha gastado, de todo lo que tiene, pero yo no la quiero cobrar, quiero que se ocupe mi empresa de factoring. Bueno, pues se la lleva al BBVA y le dice, BBVA, factoring, toma, aquí tienes una factura que tengo yo que me tiene que pagar FCC, ¿vale? De 1 millón de euros. Y además quiero que me la anticipes. Bueno, pues coge la empresa de factoring, que es en este caso el BBVA, y le dice, vale, pues perfecto, venga, pues mira, como este cliente tuyo, FCC, no es de mucho riesgo, venga, pues te descuento aquí un 3%, por ejemplo, que te va a pagar a 90 días. Bueno, pues un 3%. Vale, pues toma, así pactamos, tal. Vale, pues estamos de acuerdo, venga, pues firmamos. Y Iberdrola cobra ese millón por anticipado con el descuento correspondiente al tipo de interés y la comisión que pacten. Puede que no quiera utilizar el servicio de anticipo de facturas y le diga, cóbrala tú, BBVA, a FCC y ya me la darás el dinero cuando lo hayas cobrado. Bueno, pues y hace eso. ¿Vale? Eso es fundamentalmente en lo que consiste el factoring. ¿Vale? Por contra, como os decía antes, el confirming, ¿vale?, está orientado al pago a proveedores. Es un servicio por el que una entidad de crédito actúa como gestor de los pagos aplazados de una empresa. ¿Vale? En este caso sí que se utiliza ya a bajo nivel, me refiero de facturación, no hace falta que sea un Iberdrola ni un FCC, ¿vale? Puede ser cualquier empresita, ¿vale? Un supermercado, por ejemplo, que dice, bueno, pues yo he comprado a Danone 10.000 euros de yogures, pero mira, yo paso de encargarme de esto, voy a cerrar con la Caixa una operación de confirming y le voy a decir que yo pago 90 días a Danone. Bueno, pues cojo yo y a través de la banca electrónica envío, tras haber firmado esta operación de confirming, en la que te pedirán tus garantías o lo que sea, el banco lo que hace es, vale, pues mándame el mensaje de lo que tengo que pagar y cuándo, que ya se lo digo ya a Danone. Entonces coge la Caixa, le envías la nota de que tienes que pagar 10.000 euros dentro de 90 días, imaginaos el 31 de marzo, porque la operación es de 1 de enero, y le envía una cartita a Danone diciendo, tengo el encargo de este supermercado de pagarte 10.000 euros dentro de 90 días. ¿Quieres que te anticipe esos 10.000 euros? Sí, pues te anticipo con un descuento. ¿Quieres que te pague el vencimiento? Vale, pues dame un número de cuenta. Entonces, quien paga aquí es la Caixa. ¿Vale? Entonces, fijaros en lo importante que es, porque cualquiera de vosotros puede pensar, bueno, ¿y yo para qué necesito que la Caixa pague por mí? Bueno, pues yo, por ejemplo, una empresa que trabajé que no estaba en muy buena situación, sí que podemos utilizar un confirming, en este caso fue de Cajamar, era de temas de agricultura, y lo pudimos utilizar para ampliar plazos de pagos a proveedores. ¿Por qué? Bueno, porque quien paga al proveedor ya no soy yo, que ya me he apañado yo con la Caixa, en este caso con Cajamar, que fue con quien lo firmé, y lo que hacía era Cajamar avisar al proveedor de que le iba a pagar dentro de 90 días, con lo que yo podía hablar con el proveedor y decir, oye, mira, te voy a seguir pagando igual, va a ser Cajamar quien te pague con mi confirming, pero necesito pagarte a 120 días. ¿Vale? Porque cuando lleguen esos 120 días o esos 90 días, Cajamar le paga a tu proveedor, pero a la vez te lo cobra a ti en tu cuenta, con lo que cuanto más alargues, mejor te viene a ti. ¿Vale? Pero no es lo mismo decir a un proveedor, te tengo que pagar yo, que estoy en la cuerda floja, que deciré que te va a pagar la Caixa o te va a pagar que te va a pagar Cajamar.
¿vale? Entonces, considerar el confirming como una figura clave importante y tener en cuenta que la Caixa, Cajamar, BBVA, Santander, quien sea que vaya a firmar el confirming contigo, lógicamente te va a pedir garantías de que cuando él pague tú va a poderte cobrar, porque te puede pedir avales, te puede pedir de todo, ¿vale? Pero tener en cuenta que lo hacéis por el bien de la empresa porque necesitáis ese plazo para poder ampliar vuestro servicio. Seguimos aquí, os he puesto también cuáles son las figuras que aparecen en el confirming. Está el emisor del confirming, el gestor del pago de facturas y el beneficiario del confirming. El emisor del confirming soy yo soy quien envía la información a la entidad financiera, que es el gestor de pago de las facturas pendientes, y el beneficiario del confirming es mi proveedor, ¿vale? El proveedor a quien yo he dicho que tienen que pagar. Aquí lo veis fácil, ¿vale? Aquí tenemos el cliente, que en este caso es el dorado, que soy yo. Le tengo, o en este caso del ejemplo que he puesto, el supermercado, tengo una orden de pago a 90 días, se lo digo a mi empresa de confirming, que suele ser la entidad financiera con la que trabaje, y la de confirming le dice que al proveedor que puede disponer de su dinero hoy mismo a cambio de una comisión. Le dice si quiere o no quiere, si no quiere lo cobra al vencimiento sin ningún tipo de descuento sobre el importe total que le tiene que pagar, ¿vale? O sea, y todo ha sido a cambio de que se le ha vendido una mercancía. El descuento comercial, como última figura dentro de los productos bancarios de activo que os he querido destacar. Vale, el descuento comercial, la mayoría de vosotros lo conocerá, es muy sencillo. Antiguamente solamente existía un tipo de descuento principalmente, que era el de los pagarés y el de las letras de cambio. ¿Vale? En este caso siguen existiendo todavía los pagarés, pero ya se pueden descontar también los recibos que tengas que realizar. Por ejemplo, yo cobro por recibos, tengo una asesoría y cobro 100 euros todos los meses a mis clientes, bueno, pues esos 100 euros los podría descontar y se llama descuento comercial. ¿Vale? Está principalmente dirigido a las empresas o autónomos. Como pongo ahí, a través del descuento comercial, una entidad financiera anticipa al cliente el importe del crédito que aún no ha vencido. Es decir, yo tengo un pagaré, en este caso el supermercado, por ejemplo, tiene un pagaré de un cliente, un restaurante, que le dice, mira, todos los meses me vas a pasar leche por 1.000 euros. Bueno, pues tengo un cheque de 1.000 euros del restaurante y yo no quiero esperarme a que me pague a los 90 días que me ha puesto el vencimiento. Pues me voy a la entidad financiera con ese pagaré y le digo que me lo anticipe. Estudia mi riesgo porque a los 90 días podría fallar ese proveedor y ese cliente, y si ese cliente fallara tendría que cobrármelo a mí después de haberme lo anticipado. Bueno, pues estudian el riesgo y si te dan la operación de riesgo de descuento comercial, bueno, pues ahí la tienes y puedes ir llevando pagarés hasta completar el importe que te hayan concedido. Existen dos tipos de descuento comercial, que es el descuento circunstancial, que es el primero de ellos, que es el en el que yo no tengo ninguna línea, no he pactado ninguna línea de descuento con la entidad financiera y por lo tanto le digo un día determinado, porque no tengo más que un pagaré al año, oye, mira, tengo este pagaré, por favor, descuéntamelo. Bueno, pues lo miran al cliente, te miran a ti, a quién tiene que pagar y todo, y te dicen, vale, lo acepto, lo descontamos y te lo descuentan. Y luego está lo que os he comentado, que firmas una línea de descuento por un importe determinado, por ejemplo, de 31.000 euros, de 30.000, de 50.000, lo que pacten en función de tus garantías y puedes ir llevando pagarés o recibos hasta llegar a esa cantidad de 50.000 euros. Aquí es importante que conozcáis, sobre todo para cuando os paguen a vosotros, el caso del pagaré a la orden y no a la orden, ¿vale? Aquí no todo el mundo conoce esta distinción. Bueno, pues es importante que la conozcamos. La mayoría de los pagarés que se emiten por parte de las entidades financieras, es decir, que nos dan cuando yo le pido un talonario de pagarés, son pagarés a la orden, es decir, no pone nada, ¿no? Otra cosa es que tú específicamente le dijeras al banco que quieres pagarés no a la orden o que pongas un cuño en el que ponga no a la orden dentro del pagaré, ¿vale? ¿Qué tiene de importancia el pagaré? Bueno, el pagaré, como sabéis, es un documento ejecutivo. A ti si te hacen un pagaré y alguien no realiza el pago al vencimiento en el que ha acordado, en el que aquí podéis ver señalado en la elipse azul, por este pagaré me comprometo a pagar el día del vencimiento indicado a tantos euros. Bueno, como es un compromiso de pago, en el caso de que no te pague, tú podrías incluso irte al día siguiente a un juzgado o a la Guardia Civil a denunciarlo, ¿vale? Es ejecutivo, se dice que es ejecutivo. Bueno, pues la diferencia entre el pagaré a la orden y no a la orden, ¿vale? Que os recuerdo otra vez que en el que no pone nada es a la orden siempre, es que el pagaré a la orden, imaginaros que yo le he hecho un trabajo a un cliente y me da un pagaré de 1.000 euros y es a la orden, yo lo que puedo hacer con ese pagaré de 1.000 euros es coger y a mi proveedor, que le debo 1.000 euros también, decirle, toma, te lo firmo por detrás y este pagaré cobrarlo tú, ¿vale? Cuando llegue el vencimiento, yo lo que me da mi cliente, yo te lo doy a ti y ya lo cobrarás tú. Y mi proveedor, a su vez, se lo puede dar al suyo. Y ese al suyo y ese al suyo, ese al suyo. Es decir, puede hacer una cadena
de pagarés de 1.000 euros, ¿no? En el que cada uno se lo va endosando, ¿vale? Entonces, se permite el endoso. ¿Qué sucede aquí? Que si el último que tiene el pagaré se va al banco a descontarlo, cuando lo descuente en el banco no va a poner ningún problema porque el banco, en el caso de que el cliente que había emitido el pagaré no lo pague, podría ir a por toda la cadena de personas que han ido endosando el pagaré. Es decir, primero el que ha pagado, el que tenía que pagar, que no ha pagado, después a por mi cliente, que es el que le he dejado el dinero y no ha pagado, y a partir de ahí a por todos. Mientras que si pusieran no a la orden, solamente se permite la cesión de crédito al que se le ha dado el pagaré. En este caso, yo tengo un pagaré de 1.000 euros de mi cliente. Si yo se lo doy al otro, a mi proveedor, el proveedor, por mucho que lo lleve al banco, el banco dirá, no, yo no lo quiero porque yo no voy a poder ir a por ti. O sea, a por mí, en este caso, a por mí, al que estoy en medio, al primero que lo hizo, sino que solamente puede ir a por el que lo emitió. ¿Vale? Entonces, por eso, cuando tengáis un pagaré no a la orden, normalmente no te aceptarán el descuento, ¿vale? Por esa complejidad, ¿no? O tienes muchas garantías y saben que si no paga el cliente vas a pagar tú, pero si no, no van a poder ir a por ellos, ¿no? A por el que hizo el pagaré no a la orden. ¿Vale? Que sepáis la distinción. Si alguno no la termina de entender, si quieres, yo luego se lo puedo responder a través de una pregunta escrita y así lo dejo un poquitín más detallado. ¿Vale? Pero lo importante de no a la orden es que a mí me emite mi cliente un pagaré de 1.000 euros y si yo lo he endosado a muchos, no podrán ir a por él. ¿Vale? Dirán, no, yo no lo he pagado, a mí por mí no vengas, pues yo dije que no era no a la orden y por lo tanto nadie lo podía endosar. O sea que no me metáis en un lío. ¿Vale? Esto lo suelen hacer bastante las grandes empresas tipo el Corte Inglés, Mercadonas, etcétera. Suelen hacer a veces pagarés no a la orden, ¿no? Para que no se permita el endoso de sus pagarés. Pasamos ya a la segunda parte del webinar, que es cómo buscar el producto adecuado. Esto es muy rápido. Si alguno de vosotros está registrado dentro de Aprende a Financiarte, lo habrá podido comprobar en la base de datos de productos bancarios. Bueno, es muy rapidito. No entramos en la página web para que no se nos ralentice y lo podemos ver en los pantallazos que yo he hecho. Bueno, esto es la página principal de Aprende a Financiarte. Nos registramos, en el caso de que lo estemos, con nuestro usuario y contraseña. En el caso de que no estemos, lo hacemos registrándonos, dándonos de alta. Vale, pues aquí lo que hacemos es ir a financiación privada. Lo veis aquí, la manita que ha aparecido por aquí abajo. Clicamos aquí, nos aparece cuáles son los distintos productos de financiación privada que tenemos. Le damos a productos bancarios y dentro de productos bancarios aparecen todos los productos bancarios que tenemos hoy dados de alta porque están vigentes. En este caso son más de 235, esto es un pantallazo que hice hace una cosa de un mes. Bueno, pues aquí tenéis todos los productos. ¿Cómo selecciono el más indicado? Bueno, pues como seguramente te habrá dicho a ti, tras haber visto este webinar, cuál es el producto más indicado para el proyecto que tenéis, sea liquidez, sea inversión, podéis elegir. Bueno, pues aquí tenéis la capacidad y la posibilidad de elegir por entidad financiera, aquí tenéis cualquier entidad financiera, por tipo de producto, aquí tenéis si es financiación a corto, financiación a largo, garantías, financiación especializada, a quién está dirigido, si son autónomos, emprendedores, empresas o pymes. Una vez hayáis seleccionado eso, y en este caso, por ejemplo, podéis visto que ha pasado de 230 a 151, podéis ir investigando entre todos esos productos que os aparecen cuál es el más indicado para vosotros. Bueno, clicáis en cualquiera de los productos, ¿vale? Que os recuerdo que es gratuito para algunas comunidades que os he nombrado anteriormente, para aprendafinanciarte.com, y aquí os aparece detallado todo el producto. Aparece el importe, el tipo de interés, en el que la mayoría de ellos te dicen siempre que según las compensaciones que le des, bueno, pues puede ser más 0,50, pero si me traes la nómina, la pensión y no sé qué, te lo rebajo. Bueno, pues eso, ¿vale? Las comisiones, etcétera. No todas tienen toda esa información, bueno, pero sí que podéis saber, por ejemplo, si queréis préstamos, quiénes son las entidades que tienen ese préstamo que queréis para circulante y tesorería, por ejemplo. Además, que sepáis que tenéis la posibilidad de que si no tenéis claro cuál es la operación financiera que os interesa, podéis darle a clic a elaborar tu análisis de proyecto, nos contáis ahí cuál es el proyecto que queréis llevar a cabo, ¿vale? Ahí lo tenéis, es muy sencillito, es escribir muy poquito, en 3-4 minutos si tenéis claro vuestro proyecto lo tenéis claro, le dais a enviar, lo enviáis y le llegará directamente a un técnico de la Cámara de Comercio que será el que os contestará en un plazo de 48 horas como máximo, ¿vale? Sobre la pregunta que le hayáis realizado. Yo creo que ahí queda bastante claro, lo importante es que estéis registrados en la plataforma y ahora una vez hayáis seleccionado cuál es el producto más indicado para vuestro proyecto y cuál es la entidad a la que os queréis dirigir,
es cuando toca hablar ya de enfrentarnos a la entidad financiera, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues os voy a explicar. Lo importante cuando vas a una entidad financiera es tener claros 3 puntos básicos. El primero de ellos es qué queremos, que yo creo que es el que hoy hemos tenido que dejar claro, ¿no? Es qué operación queremos, ¿no? Sobre todo. Y para qué la queremos, eso es lo importante. En segundo lugar es qué tenemos, ya no solamente a nivel de garantía, sino quiénes somos, etcétera. Y por último, a quién nos enfrentamos. Os quiero explicar ahí quiénes son las entidades financieras, cómo trabajan, cómo funcionan, etcétera. Bueno, en primer lugar, ¿qué queremos cuando vamos a una entidad financiera? Bueno, pues aquí tenemos que tener claro, en primer lugar, para qué necesitamos el dinero, la finalidad, ¿vale? Podemos ir a una entidad financiera a pedir financiación, bueno, pues tenemos que tener claro para qué queremos esa financiación. Pues lo podemos tener claro, pero nos pueden decir que no. Tú no puedes decir, pues mira, quiero 10.000 euros porque me voy a correr una fiesta en fin de año dentro de mi empresa, pues probablemente te digan que no puede ser, pero si le dices que es para invitar a tus clientes porque tienes una convención muy importante y va a suponer unos ingresos importantes para ti, pues podría ser que sí que te lo financian. ¿Vale? Pero es un poquito para que entendáis que para el banco es muy importante cuál es la finalidad que tiene la operación. Cuánto tiempo lo necesitamos y qué operación necesito. Esa es la que tenemos que haber aclarado con el webinar de hoy, ¿no? Póliza de crédito, préstamo, confirming, factoring, etcétera. Y en el caso de un préstamo o un leasing, ¿a cuánto tiempo lo necesito? ¿Vale? Habéis visto, perdón, que os he marcado en rojo finalidad porque hay 3 cosas importantes que vamos a ver durante este final de la presentación. ¿Vale? La primera de ellas es que tenemos que tener clara la finalidad. ¿Vale? Aquí no os voy a detallar nada, lo hemos visto anteriormente, préstamo, leasing, póliza de crédito, descuento comercial, confirming y otros, lo que es inversión para inversión y lo que es liquidez para liquidez. No nos equivoquemos ahí, no hagamos mal el planteamiento, ¿vale? Porque nos podemos equivocar y meter la pata si compramos con una póliza de crédito un coche o un ordenador o lo que sea, ¿vale? Podemos meter la pata. En segundo lugar, ¿qué tenemos? Vale, pues ¿qué tenemos? Ya no son las garantías únicamente, cuando vayamos a una entidad financiera está claro que las garantías son importantísimas, sino quiénes somos, tenemos que explicarle quiénes somos. Es importante que le expliquemos quiénes somos, que veamos que somos capaces de algo, ¿no? Que le digamos cuál es nuestra experiencia, si somos recién licenciados, pues qué hemos hecho en la universidad, si hemos formado parte de algún grupo interesante que pueda haber con el proyecto que vamos a llevar a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importantísimo, ¿ves? Nuestra historia, nuestros puntos fuertes, la experiencia, cómo lo vamos a hacer, todo eso es importante y todo eso hay que contarlo. ¿Dónde lo vamos a contar? Bueno, pues lo vamos a contar en el plan de negocio. ¿Y ese plan de negocio dónde lo vamos a incorporar? Pues lo vamos a meter en el dossier de financiación, ¿vale? Lo que llamamos dossier de financiación, que es una de las herramientas que tiene Aprenda a Financiarte también bastante útil. ¿Qué incluye ese dossier bancario? Bueno, pues incluye, aparte del plan de negocio que os he comentado, pues todos los documentos empresariales, en el caso de que sea empresa, escrituras, poderes, tarjetas CIF, etcétera, datos económicos, impuestos de sociedades, balances, cuentas de pérdidas y ganancias, IVAs, pool bancario, que os he explicado antes, que es el detalle de la CIRBE, declaraciones de bienes de la empresa y declaración de bienes de los socios para el caso de las garantías. En el caso de que sea autónomo, pues no hace falta escritura pública de constitución, hará falta solamente el DNI, hará falta las rentas, hará falta los IVAs en el caso de que haya IVAs, declaración de bienes, declaración de empresa y socios, pool bancario, etcétera. Todo esto, importantísimo que esté actualizado, ¿vale? No utilicemos el de hace 6 meses sin haber actualizado el dossier bancario. ¿Cómo utilizamos el dossier bancario de Aprenda a Financiarte? Así os hago un inciso para que lo podáis utilizar en el caso de que os haga falta. Bueno, pues nos vamos a herramientas de financiación, que lo tenéis aquí. Clicamos aquí, nos aparecerán 3 productos, pues nos vamos al dossier bancario, ¿vale? Que es el tercero, empezando por la izquierda. Y una vez entramos aquí dentro, nos explica lo que es el dossier bancario. Aquí os aparecen todos los que ya hayáis ido realizando anteriormente. Le damos a crear un nuevo dossier bancario. Y al crearlo, en este caso estamos en la opción de empresa. Nos hemos dado de alta como empresa y por lo tanto nos aparecen los datos que pide un dossier bancario para la empresa. Si fuéramos un autónomo y nos hubiéramos dado de alta como autónomo, aparecerían los datos de un autónomo. Por lo tanto, no pedirían escrituras ni poderes. Bueno, pues aquí lo veis. En el paso 1, por ejemplo, te pide los datos empresariales. Escritura pública de constitución, le damos a seleccionar archivo y dentro de nuestro ordenador seleccionamos el PDF en el que esté la escritura pública de constitución. Lo mismo para los poderes y lo mismo para la tarjeta de CIF. Todos los documentos que incorporemos aquí a este producto del dossier bancario son PDFs. ¿Vale? Clicamos a paso siguiente, una vez hayamos terminado con ese paso. Siempre podemos volver a paso 1 cuando queramos. En el paso 2, por ejemplo, ya te piden datos económicos. Bueno, pues en el caso de una empresa, pues el año 2013 de IS y el año 2012 y 2011. Bueno, ahora ya en las fechas que estamos ya podrías pedir, ya te pedirá el 2014, 2012, perdón, 2013 y 2012.
balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, etcétera. Todo lo que tenga que ver con datos económicos. En el paso 3 te pide IVAs, etcétera, etcétera. De ahí pasamos ya al 6. ¿Vale? El 6 es el último. En el 4 nos ha pedido que metamos el plan de negocio. En el 5 nos ha pedido también que metamos la declaración de bienes de los socios de la empresa. En el 3 que metamos el pool bancario, etcétera, ¿vale? Para que lo hagamos de forma asistida. Nos da la plantilla y simplemente tenemos que rellenarlo. Y por último, en el paso 6 tenemos el necesitas ayuda, ¿vale? Que es importante que tengáis claro si vais a necesitar ayuda a la hora de presentar ese dossier de financiación o vais a ser vosotros mismos quienes lo vais a poder realizar y llevar a la entidad financiera. En el caso de que digáis que sí, podéis escribir aquí brevemente algo sobre el proyecto, así como la financiación que necesitas y para qué es esa financiación. Le diremos que sí, como os he comentado, y al generar informe lo que hace es enviar un email con ese dossier de financiación al técnico de la cámara a la que pertenezcáis, de vuestra demarcación, para que ese técnico se ponga en contacto con vosotros y os diga en qué os puede ayudar, ¿no? Porque las cámaras de comercio tienen contactos con entidades financieras y se podría hacer a través de ellas esa relación. En el caso de que digas que no, pones que no, le das a generar informe y lo que haces es tú obtener ese PDF para poder irte a una entidad financiera o bien enviándolo por email o bien imprimiéndotelo en papel y llevándotelo a la entidad financiera. Eso es lo que os quería decir. Habéis unido muchos PDFs a esta herramienta y lo que hace es generar informes, generaros un único PDF con todos los PDFs que hayáis ido realizando y ahí hayáis ido incorporando. ¿Vale? Con ese documento ya nos podemos ir a una entidad financiera a presentar la información. ¿Qué es importante dentro de ese plan de negocio? Pues mirad, aquí tenéis la segunda palabra marcada en rojo, la segunda frase marcada en rojo. Lo más importante que tienes que demostrar en el plan de negocio es la capacidad de pago. En primer lugar, hemos dicho la finalidad de la operación, para qué lo queremos, por ejemplo, para comprar un horno, porque tengo una panadería, pues quiero comprar un horno, ¿vale? Pues ahora tengo que demostrar en ese plan de negocio mi capacidad de pago. ¿Cómo? Pues mira, si soy un horno que llevo funcionando 20 años, pues probablemente con mis impuestos que haya ido presentando y mis balances, en el caso de que sea una empresa o en el caso de que sea un autónomo con mis impuestos sobre la renta, podré demostrar cuáles han sido los ingresos que he ido haciendo. Necesito comprar un horno porque resulta que llevo 20 años con el mismo y ya está obsoleto. Hay unos mejores que me van a dar más pan, lo van a hacer en menos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces en ese caso hay que demostrar la capacidad de pago. En el caso de que sea un horno que voy a comprar porque no tenía la panadería y la voy a montar, pues habrá que demostrar a qué me voy a dirigir, a qué público, a qué barrios, etcétera, 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 cómo voy a repartir el pan, etcétera. Con todo eso demostraremos en una Excel esa capacidad de pago, porque la diferencia entre las ventas y los gastos nos dirá si podemos pagar o no podemos pagar el préstamo. ¿Vale? Pues es muy interesante que demostremos esa capacidad de pago. Es importantísima, además que la demostremos nosotros mismos, no que añadamos ceros a la Excel para que nos salga, sino que seamos capaces de ver que nuestro proyecto tiene o no tiene salida. El plan de negocio, bueno, lo tenéis aquí. Tenéis guías dentro de Aprenda a Financiarte que te van a ayudar a hacer el plan de negocio, proyecto de objetivos, productos y servicios, mercado de competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que veis aquí, productos y servicios, mercado de competencia, marketing y venta, recursos humanos, aspectos legales societarios, planes operativos, es lo que nos va a ayudar a completar la parte de resultados previstos, que es esa Excel que os he dicho yo, en la que tenéis que demostrar esa capacidad de pago. ¿Por qué? Porque nos vamos a gastar algo en marketing y ventas, pues en el punto 4 lo tenemos que explicar. Nos vamos a gastar algo en recursos humanos, porque vamos a tener empleados, pues ahí lo tenéis que demostrar, ¿no? Tenéis que demostrar cuáles son ese personal que vamos a contratar. Todo eso lo metemos en la Excel y esa Excel nos saldrá que tenemos beneficios o no tenemos beneficios o capacidad de pago para devolver la operación que vayamos a pedir. Y en tercer lugar, la tercera palabra en rojo es en el que tenemos las garantías. ¿Qué podemos ofrecer a la entidad financiera como garantías? Nos van a pedir siempre garantías. En función del proyecto, si es bueno o es menos bueno, nos pedirán más o nos pedirán menos. Que sepamos que existen dos tipos de garantías, las garantías personales y las garantías reales. Las personales son todas aquellas que puede realizar cualquier persona con su simple firma y las garantías reales son todas aquellas que necesita algo, un bien, para poder hipotecar o pignorar. Garantía personal, compromiso de aval para que si el titular de la operación falla, el avalista responda con todos sus bienes presentes o futuros. Es decir, yo, por ejemplo, mi padre pide un préstamo, yo le firmo como fiador, pues en este caso, si mi padre no paga el préstamo, yo me comprometo a que responderé o bien con dinero si tengo dinero para poder pagar el préstamo o con cualquier bien que tenga hoy que haya dicho en la declaración de bienes o en el futuro porque la operación cuando deja de pagarse es dentro de 3 años. Yo puedo tener hoy 2 pisos y dentro de 3 años tener uno solo.
Si no tengo ninguno, pues posiblemente te investiguen para ver si has hecho alzamiento de bienes o lo que sea. Pero bueno, es importante que sepamos que respondemos con todos los bienes, porque con nuestra firma personal respondes con todo lo que tú eres titular, ¿vale? Acciones, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Garantías reales, bueno, pues aquí os he querido detallar todos los tipos de garantías reales que hay, para que sepáis que no solamente es la hipoteca de un piso, sino que fijaros aquí la cantidad de cosas que se pueden hipotecar o pignorar, ¿vale? Hay naves, viviendas, existencias, terrenos. Aparte hay contratos que puedes pignorar, un contrato con una administración pública, un contrato con Mercadona, un contrato con Iberdrola, un contrato con empresas grandes, parkings, locales, fondos de inversión, acciones, depósitos, cuentas corrientes, maquinaria, saldos, etcétera. ¿Vale? Fijaros cuántas cosas se pueden llegar a ofrecer como garantía. Luego al final nosotros tenemos que ser también inteligentes a la hora de ofrecérselas y tenemos algunas de estas para que le demos la que menos nos moleste. Oye, pues mira, yo tengo este fondo de inversión que lo quería aquí tener para 20 años, pues bueno, pues le doy el fondo de inversión porque mi proyecto para mí no tiene que fallar. No tenemos que ser radicales en el sentido de yo no quiero darles garantías a las entidades financieras, ¿por qué no? Porque mi proyecto es buenísimo, porque bueno, al final lo que quiere la entidad financiera al final es cobrar en el caso de que falle. ¿Vale? Tú, si te crees tu proyecto, lógicamente no tienes que poner ninguna pega en aportar esas garantías porque tu proyecto no va a fallar, ¿no? El que no se quiere equivocar es el banco, desde luego. ¿Vale? Nunca sabemos qué es lo que puede pasar en la economía mundial, qué puede pasar, un virus o cualquier cosa puede pasar y se van a querer garantizar siempre. Cuanto más claro esté el proyecto, menos garantías te pedirán, y cuanto más inseguro sea el proyecto, o no te lo darán o te pedirán más garantías. Como os decía, no hay que sacarlo todo al principio, tengamos claro cuáles son las garantías que queremos ofrecer. Seamos nosotros la que le digamos, mira, yo quiero darte esta, ¿tienes suficiente? Ah, sí, es suficiente, pues ya está, que no te cojan la otra. ¿Vale? Que mandemos nosotros. Yo creo que al final lo importante de esta tercera parte del webinar es que seamos nosotros los que mandemos en la negociación con la entidad financiera. Tener en cuenta aquí también con el tema de las garantías a las SGR. Las SGR son las sociedades de garantía recíprocas. ¿Vale? Lo que hacen ellas es avalarte ante una entidad financiera con la que tienen acuerdos para ser ellos los que te avalen la operación, con lo que la entidad financiera te va a dar la operación sí o sí, porque la SGR quien dice que va a pagar en el caso de que tú falles. ¿Qué te va a pedir a ti la SGR? Garantías. ¿Qué pasa con las diferencias entre SGRs y entidades financieras? La entidad financiera se va a fijar muchísimo más en el proyecto. Si eres un poco débil en la presentación del proyecto, la entidad financiera puede que te deniegue aunque tengas garantías, mientras que la SGR no se fija tanto en el proyecto, sino tanto como en las garantías, ¿vale? Con lo que la SGR quiere cobrar en el caso de que tú falles, ¿vale? Y además la SGR tiene el fin último de facilitar el acceso a la financiación a pymes autónomas. La SGR está formada principalmente por ejemplo, pues, no sé, en Andalucía, pues por la Junta de Andalucía, la Diputación, algunas de las diputaciones. Allí hay dos SGRs en Andalucía, de Oriente y Occidente. Bueno, pues están pues las diputaciones correspondientes, algún ayuntamiento, y luego hay empresas privadas también aportando capital para poderlo prestar. Vale, pues que tengamos en cuenta las SGR, no las dejemos de lado. También tenemos que tener en cuenta cuando pidamos esa operación, sea una póliza de crédito, un factoring, un confirming, un préstamo, que podemos darle compensaciones para mejorar las condiciones. Lo que os decía yo antes de que muchos no cierran el precio del préstamo porque luego en función de las compensaciones que le des lo puede mejorar, ¿no? Bueno, pues que sepamos que existen todas estas compensaciones para poderle ofrecer a una entidad financiera. Seguros, seguros de vivienda, seguros de vida, seguros de vehículos, saldos, plazos, nóminas, impuestos, movimientos en cuenta, fondos de inversión, planes de pensiones, los seguros sociales, recibos, etcétera. Todo esto se lo podemos ofrecer a una entidad financiera en su justa medida para mejorar las condiciones, ¿vale? Igual que antes, no hay que sacarlo todo al principio. Seamos nosotros los que digamos, oye, si te traigo los impuestos, yo voy a pagar aquí los impuestos, ¿qué mejoro? Pues esto, oye, y si te traigo aquí los movimientos de cuenta que tengo, ¿qué? Y hago aquí los pagos y los cobros, bueno, pues esto. Y si te traigo dos seguros, ¿qué hacemos? Bueno, pues eso, ¿vale? Todo eso nos va a servir para mejorar el tipo de interés que nos vayan a cobrar en la operación de financiación que realicemos. Y por último, es a quién nos enfrentamos, ¿vale? Nos enfrentamos a las entidades financieras, ¿vale? En este caso, ¿qué es importante cuando vayamos a negociar con una entidad financiera? Lo que yo le quiero llamar el networking bancario. ¿Qué es el networking bancario? Pues no es más que la relación que tenemos que tener con una entidad financiera. Al final, el banco no deja de ser un proveedor nuestro, ¿vale? Es un proveedor de dinero en este caso, pues igual que puede ser un proveedor de papel o un proveedor de ordenadores, al que le vamos a exigir lo máximo, bueno, pues lo mismo, ¿no?
Y aquí, ¿de qué manera vamos a intentar hacer ese networking bancario? Pues intentando ya tener la mejor relación con ellos para que todo sea lo más ágil posible y consigamos los mejores precios y las mejores condiciones. Aquí os he hecho un pequeño organigrama muy sencillito de cómo funciona a nivel local una entidad financiera. Bueno, pues por ejemplo, en una ciudad como Valencia, pues tenemos 3 oficinas de esa entidad financiera, ¿vale? Pues la oficina A, la oficina B y la oficina C. Y ellas dependen a nivel de riesgos del departamento de riesgos que está encima de ellos, ¿no? Hay unas delegaciones de zona y por encima de ellos está la territorial, que puede que tenga ese departamento de riesgos incorporado, o si son más pequeñitos, como entidad financiera, aparezca un departamento de riesgos central. Vale, pues en este caso, la oficina A, la oficina B y la oficina C, que tiene 3 directores distintos, de edades distintas, normalmente tienen atribuciones distintas, tienen experiencias distintas y por lo tanto la entidad financiera decide que a la oficina A, que es un chavalín recién licenciado con 27 años y poquita experiencia, pues le va a dar solamente o no le da atribuciones, no tiene atribuciones, ¿vale? ¿Qué son atribuciones? Es la capacidad que tienes tanto en importe como en garantías para ser tú mismo como oficina la que conceda la operación, ¿vale? En este caso la oficina A no puede dar ninguna operación. La oficina B, pues bueno, es un señor mayor, tiene 55 años, 30 años de experiencia en la entidad financiera y que puede dar hasta 30.000 euros en operaciones de financiación y con un tipo de interés mínimo del 7%. ¿Vale? A partir del 7% para arriba, todo lo que quiera. Y la oficina C, pues es un chaval ya más de media edad, de 35, 40 años, y está en 10.000 euros. Y tipo de interés del 8% mínimo, no puede bajar de ahí. Bueno, pues, ¿para qué es importante el networking bancario? Es importantísimo, primero, para conocer quién es ese director, saber qué tipo de atribuciones tiene, ¿vale? Sepamos distinguir, en el caso de que estemos en una ciudad medianamente grande con distintas oficinas para una entidad financiera, sepamos cuál es la que más nos interesa de todas. También es importante, ya no solamente por atribuciones, es decir, no vayamos a la B directamente porque le puede dar 30.000 euros y hasta un 7% de interés, porque igual el de la oficina A es mucho más accesible y trabaja muchísimo mejor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el networking bancario lo que implica es que conozcamos lo suficiente al director o gestor de esa oficina para que, en el caso de la oficina A, que yo le voy a presentar un proyecto que me encanta, que es chulísimo, que yo creo que va a salir adelante y en el que confío mucho, le tenemos que poder transmitir lo suficiente como para que esa oficina que no tiene atribuciones pueda defender tu operación ante el departamento de riesgos. ¿Qué sucede si tú vas a la oficina A sin conocerlo ni nada y dices, mira, tengo esta operación, toma mi plan de negocio, aquí lo tienes? Pues que el director, por suerte o por desgracia, pues no tiene muchas operaciones de riesgo concedidas hoy, pero sí que tiene muchas peticiones de operaciones de riesgo, pues cogerá y dirá, bueno, pues mis 4 conocidos son estos, voy a empezar a por estos. Pam, 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 pam. Y el tuyo irá a llegar y de pronto igual llega otro que es amigo conocido también y dice, oye, pues yo quiero pedir también una operación, toma, pues mira, esta talla te la preparo y te dejará la tuya ahí, porque no tiene relación contigo y tampoco tiene la capacidad de poder hacer el informe que tiene que preparar siempre al departamento de riesgos, ¿no? El que dice, oye, mira, es Pepito Pérez, estos son sus balances, sus impuestos y el proyecto te cuento. El proyecto es que va a abrir una panadería en la esquina de tal y mira, esa esquina es una maravilla porque es tal y va a tener una persona porque su padre era panadero y entonces se va a incorporar con él, no sé qué. Pues toda esa capacidad de literatura solo la va a tener en el caso de que tú hayas sabido transmitirle esa información. Y esa información se la vas a transmitir, lógicamente, si esa persona tiene interés en ti. Y esa persona tiene interés en ti porque tú tienes relación, porque has hecho networking bancario con ella. Entonces, yo considero básico, yo por experiencia que he trabajado en direcciones financieras de algunas empresas, en que es básico esa relación. Es básico que te vayas una vez cada 2 semanas a almorzar con el director, en el caso de que vayas a pedir operaciones, o igual no que se la vayas a pedir. Yo creo que el banco es crucial dentro de nuestra actividad empresarial, ¿vale? Por cualquier momento vamos a poder, o bien porque tenemos un cliente potente que nos va a pagar a 90 días y necesitamos algún tipo de financiación, o bien porque vamos a emprender un nuevo proyecto de internacionalización y necesitamos conocer a alguien o preguntar a alguien sobre determinadas cosas. ¿Cuántas veces yo he recurrido a una entidad financiera para decir, oye, mira, es que este cliente me quiere comprar esto, ¿me puedes decir qué tal, cómo lo ves tú? Bueno, pues coge, entra, te lo mira y te dice, oye, muy bien, sin problemas. O incluso he llamado yo al otro banco, le he preguntado y me ha dicho que es una maravilla. Bueno, pues para todo eso te sirve y es básico. Yo creo que es un punto de apoyo importante, ¿no? Para poder mover tu empresa. Dentro de aquí nos enfrentamos, por lo tanto, con lo que os he comentado anteriormente, tenemos que decidir cuál es la entidad financiera, ¿vale? Podemos seleccionar dentro de la prenda financiera cuál es el producto bancario más interesante, habrá 3 o 4 entidades financieras que los ofrezcan, bueno, pues elijamos cuál. ¿Cuál?
pues las que tenga una oficina bancaria que sea la que a mí me interese con las condiciones que os he contado antes. Un director que tenga atribuciones en el caso de que pueda ser, que sea una persona muy accesible, que sea una persona que sepa hablar, que sepa expresarse, que sea empático, que sepas que se pueda llevar bien con el departamento, que todo eso se va adquiriendo a base de quedar con él, ¿no? Y pasar por una mañana por ahí, ay, solamente pasa a saludar, hasta luego, buenos días, y te vas, y ya está. O sea, ese tipo de trato es muy importante. Luego decidir si una oficina grande o pequeña. Las oficinas grandes, en algunas estamos castigados a ir a ellas y en otras estamos castigados a ir a las pequeñas, aunque nos gustaría ir a la grande, que tienen más atribuciones normalmente, que son oficinas de empresa, que te van calificando por facturación y hasta cierta facturación no puedes acceder, o no te puedes ir a la pequeña si no bajas de esa facturación, por ejemplo. Bueno, pues ahí tenemos que depender. Gestor o director, bueno, pues en algunas el director es básico y en otras grandes el gestor es un punto importante, un punto de apoyo importante dentro de la oficina, porque el director no te va a hacer ni caso. Va a ir a hablar con Mercadona, con el Corte Inglés o con Iberdrola y de ti va a pasar. Bueno, pues valoremos todo eso, pero que el gestor tenga la capacidad suficiente como para trasladarle al director toda la operación, porque al final hay comités dentro de estos bancos de estas oficinas un poquito más grandes para explicarles todo esto. Luego que sepáis que hay un sistema informatizado de rating, ¿vale? Que siempre va a calificar en función de los impuestos y por lo tanto de ahí no se van a poder salir, va a tener que ser el director el que va a defender el proyecto ante el departamento de riesgos porque tu rating es bajito y por último, como os decía, tiene que defender nuestro proyecto. ¿Cómo organizamos la reunión clave? Bueno, voy a ser rápido ya porque veo que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Debemos intentar hacerla en nuestra empresa, lugar de trabajo, porque estamos orgullosos de nosotros. En el caso de que haya tenido la opción de haber ido a nuestra empresa antes, no hace falta que volvamos a repetir otra vez y si no, vamos a la oficina bancaria. Pero si podemos hacerla en nuestra empresa o haberlo llevado anteriormente, aunque no le pidamos financiación, perfecto. ¿Qué llevamos? Bueno, si ya hemos hecho ese networking bancario, llevamos esa documentación que os he comentado, ¿vale? La del dossier bancario. Si no se ha hecho, os recomiendo que primero siempre hagáis una reunión previa, bien la de presentaros la empresa, etcétera, etcétera. Os lo recomiendo. Si no, pues tendréis que ir a pelo. Importante, ¿qué le contamos? Pues tenéis un dossier que es un tocho grande, pero vamos a contarle la finalidad, la capacidad de pago y las garantías. Importantísimo. Esos 3 puntos tenemos que grabárnoslo en la cabeza. Son los 3 puntos básicos que vamos a tener que contarle. ¿Vale? ¿Cómo cerramos la reunión? Bueno, pues como le habremos dado toda la documentación, que está completa y actualizada, la pelota queda ya en el tejado de la oficina. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que si no le damos toda la información y no conocemos mucho al director, lo que pasará es que se quedará la operación ahí bajo y cuando la vaya a ver dentro de una semana dirá, uy, si a este le falta ahora el DNI, no me lo ha traído. Oye, me traes el DNI, se lo llevarás al día siguiente y volverá otra vez a estar debajo del montón de papeles. ¿Vale? Y debemos buscar, en ese caso, un compromiso de plazo para la resolución de la solicitud. Si nos llevamos muy bien con él, pues normal es que pases cuando quieras y le pregunte, ¿cómo lo llevas? Ah, pues bien, tal. No te preocupes que mañana lo veo, esta tarde lo veo. Bueno, pues ya sabes que si te dice esta tarde, mañana le puedes preguntar. ¿Vale? Hay entidades con un compromiso escrito, como el Banco Sabadell, que se ofrece en 7 días con toda la documentación a responderte. Aquí os he querido resumir con todo lo que os he dicho antes, que si sabes lo que quieres y cómo lo quieres, bien explicado y documentado, dejas clara tu capacidad de pago, aportas las garantías bancarias suficientes para esa financiación y todo está en ese dossier de financiación, se van a enamorar de tu proyecto, con lo que vas a poder con él y tirar adelante, segurísimo, ¿vale? Lo importante es el proyecto, pero cómo lo adornes después va a ser muy importante para que esa persona que tenga que recibirlo lo pueda entender, ¿no? Aquí os explico cómo podéis hacer las preguntas en el caso de que ahora no os dé tiempo o no queréis hacer la pregunta. Bueno, tenéis en la página web de Aprende a Financiarte, ahí arriba del todo, tenéis si necesitas ayuda y cuando le das ahí se te abre esta página en el que puedes seleccionar aquí. Os recomiendo que seleccionéis la parte de soporte, porque así nos llegará directamente a nosotros. Pongáis vuestro nombre, email, el asunto y la consulta. ¿Vale? Le deis a enviar y directamente nosotros seamos los que os respondamos en menos de 24 horas. Voy a mirar a ver si hay alguna pregunta para responderla, si os parece. Y así acabamos. Bueno, veo que hay unas cuantas. Vamos a empezar por el principio. Juan Andrés Plazas, por ejemplo, nos pregunta, mi proyecto es viable, muy atractivo, me fallan las garantías. Ante una entidad financiera va a ser complicado el ir sin garantías. Te recomiendo que vayas a la Sociedad de Garantía Recíproca de tu zona, de tu región, ¿vale? Para que veas a través de ellos cuál es la posibilidad que existe de obtener algún aval. Que tengáis en cuenta que sí que existen a veces entidades públicas dentro de vuestra región que son las que os pueden dar esa garantía, entonces la SGR os podría informar sobre eso. ¿Vale? Te recomiendo que empieces por la SGR. ¿Vale? Si no, ir a pelo a una entidad financiera sin garantías va a ser muy complicado.
En segundo lugar, nos preguntan también, ¿es normal que en caso de impago de un crédito la entidad cargue unos intereses del 29%? Bueno, pues si lo pone en el contrato que firmaste, sí, es lo que hay. Es una barbaridad, pero es lo que hay. Hay del 25, hay del 29, pero sí. ¿Vale? Lo que tienes que ver es que esté bien cobrado y que fuera lo que firmaste, en el caso de que sea una cuenta corriente, lo que tengas, o en el caso de que fuera el préstamo, ¿vale? En el caso de que haya un impago o un descubierto en cuenta, puedes tener ese problema, ¿vale? Del 29%. Otro hace una pregunta, yo la tengo una ACB con otro socio y siempre tengo la duda si somos una empresa o funcionamos como autónomos. De cara a búsquedas de productos bancarios, subvenciones, ¿qué somos? Bueno, pues sois autónomos. ¿Vale? Al final, la CB, si la has oído alguna vez el término, tiene transparencia total, lo que llamamos transparencia fiscal. Es decir, una CB al final, como tal, no tiene entidad, sino que sois los propios socios de la entidad quienes estáis detrás. ¿Vale? Por lo tanto, si vas a pedir financiación a una entidad financiera, en este caso, que es el tema que nos trata, lo que te van a exigir es que les des vuestras rentas, ¿vale? Y no lo de la CB, ¿vale? Es importante eso, que sepamos que es transparente fiscalmente, que al final estamos siempre detrás nosotros y si habéis hecho la declaración de la renta, lógicamente veréis que si la CB ha facturado 100.000 y este es al 50%, pues 50.000 pasan directamente a una y 50.000 a otro de los socios. Otro nos pregunta si esta metodología funciona igualmente para empresas sociales. Nuestra entidad tiene forma jurídica de asociación ante la agencia tributaria, nos tratan como empresa, pero para otros trámites no. Así que no sé si hay productos bancarios especiales para asociaciones y ONGs o son los mismos que para empresas comerciales. En principio no existen. Sí que puede existir algún tipo de caja de ahorros, que existen todavía algunas por ahí, que hagan algo específico para asociaciones, pero no es normal que las entidades financieras, como pueden ser las más grandes, Caixas, Santander, BBVA, etcétera, ofrezcan este tipo de operaciones. ¿Vale? La mayoría de ellas, de hecho los ICOs, por ejemplo, sirven para asociaciones, sirven para ONGs y esas las tramitan también las entidades financieras normales. Ahora, eso no existen específicamente, pero por ejemplo sí que pueden existir regiones, por ejemplo en la Comunidad Valenciana donde yo resido, en la que está Caixa Popular, pues que sí que tiene cosas específicas para las regiones, para las asociaciones y ONGs. Y bueno, hasta aquí la última pregunta. Nos voy a preguntar qué pasaba si no tenías garantías. Pues bueno, si no tienes garantías a través de una entidad financiera es bastante complicado. Tendrías que intentar hacerlo seguramente a través de un Business Angel, si el proyecto es muy bueno, y si no, pues puedes intentar hacerlo a través del crowdlending, ¿vale? El crowdlending o el crowdfunding, ¿vale? Que como conocerás son entidades de micromecenazgo. Lo que hacen es tú publicitar tu producto, tu proyecto y ser muchas personas las que en un caso te compren el producto o te presten el dinero o simplemente te lo donen, ¿vale? En función de si sea crowdfunding o crowdlending, ¿vale? Entonces aquí donde vende mucho es el proyecto, ¿vale? Aquí tienes que gastarte algo en marketing para darle publicidad y tal, pero suele ser bastante útil, por ejemplo, el tema del crowdfunding, el decir, oye, pues mira, lo que voy a hacer, voy a vender unas tazas que tiene un dibujo especial, pues a ver quién me las quiere comprar. Lo que hago es, quien me done 10 euros, le doy una taza. Bueno, pues si triunfas con eso, que la gente lo que hace al final es pagarte por una taza, si tú ves que has conseguido vender 1000 tazas, vas a poder siempre ir con mucha más fortaleza a un business angel o incluso a una entidad financiera diciendo, mira, saqué esto y vendí 1000, con lo que yo creo que podría ser capaz de vender muchísimas más. Yo creo que eso es importante, ¿vale? Que lo podáis hacer. Ahora, si no os importa, simplemente os voy a poner aquí una pregunta rápida, que es si estáis o no registrados a Aprenda Financiarte, por saber cuánta gente estaba registrados. Nada, lo hacéis y podéis salir cuando queráis de webinar. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en el próximo, en el siguiente. Muchas gracias.